Pueden buscar en sus Biblias el capítulo 11 de los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Bueno, dice, no vamos a leer tanto porque es largo el capítulo, pero leamos hasta donde dice de Sara, ¿no? Hasta el versículo, es decir, puede ser hasta el versículo 12, 1 al 12. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sigan. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Seguimos con el 11, ¿no? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena del mar que está en la orilla. Amén. Bendito el Señor. Bueno, oramos al Señor pidiendo que nos hable esta mañana. Yo como predicador y digamos también maestro, ¿no? Yo no me creo maestro, pero entonces bueno, Dios me ha dado la habilidad de explicar la palabra. Amén. Yo creo, pero creo de verdad, sinceramente, que a través de la enseñanza, cuando en verdad es la palabra de Dios, Dios nos habla. Todo lo que yo soy hoy es por la palabra que he predicado, que he oído predicar. Y aún por mí mismo, cuando predico, yo aprendo también, porque primero aprendo yo y lo llevo a mi vida y después entonces lo predico. Así que si usted quiere que Dios le hable algo, entonces pídele que le hable, que le dé el entendimiento. Padre Santo, Señor de la gloria, bendito tu nombre glorioso, Señor Jesús. Te alabo y te glorifico y bendigo tu nombre, mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. A tu nombre la gloria, a tu nombre la gloria. Estamos aquí en tu presencia, Señor de los cielos. Este es tu pueblo, tu iglesia. Sé que moras en tu iglesia, Señor. Eres quien la guía, quien la dirige, Señor. Nos usas a nosotros como instrumentos en tu mano, pero la obra es tuya. Tú comienzas la buena obra y la perfeccionas hasta tu día en que llamarás a tu pueblo a tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Bendito su nombre glorioso. Amén, amén. Bendito el Señor. Bueno, pueden sentarse, hermanos.
Aleluya. Bueno, este tema de la fe, aquí tengo el título que dice características de la fe. Amén. Características de la fe. Usted sabe que esto no se puede terminar en unos 20 minutos, ¿no? Ni tampoco ni en una hora. Eso quiere decir que en la segunda escuela continuaré. Amén. Y ni aún así se termina el tema. Este es uno de los temas más amplios en la Biblia. Y es uno de los temas más tratados y más nombrados, aún de gente que no es cristiana, cristiano evangélico, ¿no? Como decimos. Porque la gente cree que es sinónimo de humano es ser cristiano. Si un cristiano, pero un cristiano no quiere decir que es un humano, sino que siga a Cristo. Amén, amén. Entonces es un tema aún entre nosotros y creo yo que aunque se explique, no es como tan fácil llegar a entender todo lo que es este tema de la fe. Por eso vamos a analizar algunas escrituras. Dios sé que nos va a guiar para que usted salga de aquí con las cosas de la fe más claras. Amén. Bueno, en primer lugar, donde la Biblia dice fe, no quiere decir siempre lo mismo. Amén. Es una de las cosas que si uno cree que donde quiera que dice fe es lo mismo, ya uno comienza mal ahí. Entonces, donde la Biblia dice fe, hay que entender según el contexto de qué viene tratando. Porque lo principal es el creer. Cuando uno cree, porque no se puede hacer diferencia entre creer y tener fe, porque es lo mismo. Lo que pasa es que la palabra fe es un sustantivo, como un nombre, y el creer es un verbo. Es como si que la palabra fe es el nombre de creer, más o menos. Porque algunos piensan que creer es diferente a fe. Otra cosa que podemos estudiar es que la fe no es como algo que viene del cielo, como un objeto espiritual, sino que la fe es la capacidad que tiene el hombre de creerle a Dios. Amén. Hemos aprendido de un maestro, ¿no? Que dice, Dios ha hablado sus promesas y dado sus promesas. Él busca quien se las cree. Amén. Hizo la salvación y está buscando quien cree en esa salvación que él hizo. Por eso ir por todo el mundo, anunciar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces eso quiere decir que de parte de Dios todo está hecho y está dicho. Solo está buscando a él quien le crea. Amén. Y eso de creer, esa es la fe. Porque cuando habla de Abraham, si uno va a ese capítulo 12 de Génesis, dice, pero Dios había dicho a Abraham. ¿Por qué dice así? Porque el padre de Abraham tomó la iniciativa. Y fue el que convidó y hasta Abraham le obedeció, pero el llamado no era para el papá de Abraham, sino para Abraham. Entonces, Taré murió allí en la primera jornada y entonces dice la Biblia, pero Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Entonces dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. A ver, ¿qué creyó Abraham ahí? ¿Qué creyó? La promesa. Por eso salió de su tierra y de su parentela para donde Dios le dijo, pero entonces él no sabía para dónde era. Se creyó tan perfectamente creyó que ni siquiera le preguntó a Dios a dónde era la tierra.
Salió sin saber a dónde iba. Entonces vamos a examinar eso. ¿Qué es lo que es fe? Entonces lo primero que es fe es creer, ¿no? Creer a Dios. La fe no tiene nada que ver con los sentidos. El que se guía por los sentidos, entonces no tiene fe. Vamos a recordar algún caso en la Biblia. De pronto hay bastantes, pero recuerdo cuando el apóstol Tomás, al Señor hemos visto después de resucitado, y él dice: si no viere las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado, y no solamente las viere, sino que metiere mi mano en el costado y mis dedos en las heridas de los pies. Entonces él dijo: sí, tengo que ver para creer. Pero la Biblia nunca ha dicho que hay que ver para creer. Dice que hay que creer para ver. Sin embargo, hay unas cosas que se pueden ver que la gente puede creer. Pero eso no es lo básico. Porque mucha gente vio milagros grandes y los ve todavía y no creen aún viendo milagros. La resurrección del Señor Jesús fue tan contundente para los principales sacerdotes y los escribas y fariseos. Y el mismo gobernador romano, que los soldados dijeron, corriendo fueron, le dijeron al gobernador y a toda esa gente: resucitó. Es verdad que resucitó. Nosotros estábamos ahí cuidando el sepulcro, de pronto se presentó un ángel, un poderoso ángel, y caímos privados allí, y cuando despertamos ya no estaba. Yo creo que era la oportunidad para que hubiera dicho todo: este es el Cristo, este es el Señor, vamos a convertir. Pero ¿sabe qué dijeron? No digan que resucitó, vamos a darle un dinero para que digan que ustedes se durmieron y vinieron sus discípulos y se llevaron el cuerpo. Con tremendo milagro confirmado, y no quisieron creer. Entonces lo primero, cuando se dice fe, se habla del creer, ¿no? Pero hay otra palabra en la Biblia que dice fe, que no es el creer, sino el conjunto de doctrinas que creemos. También se le llama fe. Dice, la fe cristiana, ¿qué es? Todo ese conjunto de revelaciones de Dios se le llama fe. Amén. ¿Sí me están comprendiendo esta parte? Cuando dice que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, no se refiere al creer, sino toda la revelación que Dios ha dado. Amén. Entonces hay que contender por la doctrina, por la enseñanza. Amén. Anoten para que no se les olvide. La otra mención de la fe es cuando dice: en el fruto del Espíritu, 9 virtudes, y una de ellas es la fe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces esa fe allí se refiere a la fidelidad, a la permanencia. Usted y yo, cuando nos predicaron a Jesucristo, creímos. Y como creímos, nos entregamos a Él. Pero esa misma fe nos va a sostener hasta el día que Él venga. Por ejemplo, mi recorrido, saben ustedes que es de más de 50 años. Pero me ha sostenido esa fe con la que creí. Amén. Porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, la persona pasa por tribulaciones, por angustia, por debilidades, por todo pasa, pero está allí firme porque sigue creyendo. Entonces, esa es fe como fruto del Espíritu. En otras palabras, creímos cuando nos anunciaron a Él como Salvador, creímos. Pero para permanecer siguiéndole a Él, siendo fieles, entonces viene como fruto del Espíritu.
Amén. Llevamos entonces, ¿qué? Tres, ¿no? Tres palabras que dice fe, pero son distintas. De todas maneras, para creer. La cuarta es don de fe, que está en 1 Corintios capítulo 12. Don de fe. Esa es una dotación, porque ya viene hablando de los dones del Espíritu para el creyente, para hacer cosas grandes, no milagros. Amén. Es un don que puede recibirlo cualquier creyente. Por eso es que hay que ser consagrado y lleno del Espíritu. Porque uno sin consagración, sin ser lleno del Espíritu, uno no puede recibir dones. Porque como son del Espíritu y Él es el que los da, tiene que estar uno lleno del Espíritu. Y no solamente lleno, sino guiado por el Espíritu, para que el Espíritu pueda entonces impartirle un don a la persona. Entonces es un don que va muy conectado con el don de hacer milagros. Amén, gloria al Señor. Llegar ante un cadáver y por el Espíritu Santo, por el don del Espíritu, usted no lo va a hacer por capricho. Si usted siente una dotación de poder y de creencia que Él dice, y se va a levantar. Pero eso no es un capricho, es que Dios le está diciendo que lo va a levantar internamente. Y usted ordena y la persona se levanta. O decirle a alguien que ya está para morirse con una enfermedad terminal, y usted llega frente a esa persona y usted inmediatamente siente la convicción de que se va a sanar en ese momento. Y usted, creo que ni siquiera hay que orar. Uno muy poco encuentra en la Biblia que se ora por los enfermos, ¿verdad? El Señor no oró por los enfermos, sino que habló la palabra. Amén. Y uno entonces piensa que tiene que decirle al Señor, sánalo, Señor, si es tu voluntad, Señor. Oración que está equivocada. Porque eso de que si es la voluntad de sanar, eso está claro en la Biblia. Cuando el leproso le dijo, postrado de rodillas, el leproso no podía estar entre la gente. Eran apartados solos a un lugar. Pero él rompió todas esas reglas y se lanzó por la multitud y cayó de rodillas ante Jesucristo y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Quiero. Amén. Sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. No lo oró, no, sino que ordenó. Bueno, yo quiero que ustedes se animen, y como estoy yo animado también, vamos adelante, vamos a entrarnos, porque uno como que cree que ya está listo. No, esto falta mucho. Claro, salvos sí somos, no, salvos. Pero para disfrutar toda esta riqueza de Dios hay que seguir adelante. Amén, hay que crecer. Bendito el Señor. Entonces, esa es la cuarta vez que la Biblia habla de fe, que es diferente. Ese es un don de fe. Amén. Entonces ahora vamos a mirar entonces cómo es eso de qué es lo que pasa cuando la persona cree. Y también qué es lo que cree, porque esa es otra cosa. Porque la misma capacidad de creer la puede ejercer para creer algo falso. El que se arrodilla ante un ídolo y habla con él y le pide, esa es su capacidad de creer, pero está creyendo en algo totalmente errado. Sí, está desenfocada su fe. Basados en que lo que Dios da es la palabra, la revelación, y le habla al hombre para que alguien le crea. Amén. Entonces el hombre fue creado con capacidad de creer. Y eso de creer lo practicamos todos los días. Lo que pasa es que para la dimensión espiritual como que nos cuesta más trabajo, pero en lo natural siempre estamos creyendo. Por ejemplo, usted va a un médico y le manda una receta
y tal cual como le dice el médico, usted se la toma. ¿Por qué se la toma? Porque cree que le va a servir. Y no solamente el médico, hermanos y hermanas y amigos, vea, si usted se toma esto, usted se pone bien, porque esto es bueno. Entonces uno va y se lo toma. Va a un restaurante y confía que esa comida no tiene un veneno. Amén. Y se la come. Se embarca en un bus o en un avión, cree que ese vehículo lo va a llevar a donde usted quiere ir. Hay ciudades que nos nombran, que nunca las hemos visto ni de pronto ni las veremos, y creemos que sí existen. ¿Cuántos creen que Cristóbal Colón existió? ¿Lo vio usted? Pero digamos uno más viejo que el Señor Jesucristo en cuanto a la carne, Sócrates, 6 siglos antes de Cristo. ¿Ustedes creen que existió un hombre llamado Sócrates? Sí lo creemos, porque eso es un personaje histórico. Y uno se extraña que la gente crea en Sócrates y cuando se habla de Jesucristo no le toman importancia, porque ese es el mundo ciego, ¿no? Satanás ciega a la gente. Porque comparando a Sócrates con Jesucristo, figúrese, queda lejos. Pero Jesucristo fue 6 siglos después de Sócrates. Personaje histórico también. Amén, gloria al Señor. Pero como la Biblia dice que él no era un hombre igual a todos los hombres, sino que era Dios que se manifestó en carne, y eso sí es una prueba también clarísima. Lo que Jesucristo dijo, más ninguna otra persona lo ha dicho ni lo dirá jamás. ¿Cree usted que es poco cuando él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene a Dios sino por mí. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces, ¿por qué le creen a Sócrates y no le creen a Jesucristo? Amén. Pero entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque hay que ver, bueno, ¿qué fue lo que yo creí? ¿A quién le estoy creyendo y qué estoy creyendo? Porque capacidad de creer sí tengo, pero ¿a quién le estoy creyendo y qué estoy creyendo? Entonces usted mismo se responderá, yo me respondo. Amén. Aunque también creemos en las personas, ¿no? ¿Creemos en las personas o no creemos en las personas? Creemos en las personas. Dice, esta es una persona seria, lo que dice lo cumple. Y su manera de vivir demuestra que sí se puede confiar en lo que dice. Ese es creer también. Amén. Entonces, esta lista que vamos a estar mirando acá sobre las personas para mirar qué fue lo que creyeron. Amén. ¿Y qué hicieron cuando creyeron? Gloria a Dios. Primero, la definición de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, la certeza es un elemento que entra a uno. La convicción es algo que viene. A ver, díganme, ¿usted cómo lo piensa? ¿Es algo que vino de otra parte o que ese es algo que está en usted? Está en la persona, porque la convicción no solamente se usa para creerle a Dios, sino para las cosas materiales también. Amén. Bueno, yo puse un ejemplo por acá el jueves en la vigilia, ¿no? Yo dije, bueno, si cualquiera de nosotros recibe una carta firmada por Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, dice, hombre, yo me he enterado de usted, que usted es una persona
muy honorable, muy fiel, honesto. Yo he decidido que de ahora en adelante vamos a aprobarle un presupuesto para usted de tantos millones mensuales. Es una donación que le vamos a dar. ¿Usted cree eso o no lo cree? Tiene que venir firmado, claro. No puede ser un documento por ahí, pero si viene firmado y todo, diciendo esto lo creo yo. ¿Sí? Inmediatamente se alegra la persona y cree eso y lo espera y confía porque es una persona seria que se lo ha dicho. Amén. Y de pronto no el presidente, sino cualquier otra persona, un empresario de Colombia, que algunos lo han hecho con algunas personas. A partir de allí, si la persona es bastante pobre, no se va a sentir tan pobre, sino a mí me llega un giro mensual, así que yo tengo con qué. Pero el Señor Jesucristo nos ha dicho, nos ha dado promesas maravillosas y que uno vive como si no las tuviera. Porque la fe no es solamente para creer en la salvación, sino para permanecer en la salvación. Y para vencer todo lo contrario a la salvación. Amén, bendito el nombre del Señor. Por eso es que en Gálatas capítulo 5, donde habla del fruto del Espíritu, la fe está como fruto del Espíritu. Quiere decir, para que usted está dotado para seguir creyendo. Amén. La salvación está clara, ya la tenemos y la seguimos creyendo, pero alrededor de la salvación hay muchas promesas que Dios ha dicho para sus hijos que parece que no las creyéramos. Entonces vamos a mirar entonces. Entonces ya tenemos claro, es pues la fe. A ver, ¿qué es la fe? ¿Un objeto? No. La convicción se puede ver. Ya vamos a abrirlo aquí el pecho para ver dónde está la convicción. No, y no va a haber nada. Amén. ¿Dónde está la certeza? Es la capacidad de decir, eso lo creo. Y como lo creo, tengo certeza. Amén. Por eso, cuando algunos me han preguntado, hermano Plutarco, ¿usted qué dice de una persona que es creyente? O yo, hermano, yo creo en el Señor, pero hermano, ¿será que yo podré hacer tal cosa? Y esa tal cosa que pregunta que se le puede hacer es algo que está fuera del cristianismo. Es como para que el pastor le diga, no la puedes hacer, para no hacerla. Usted quiere decir que no tiene convicciones claras. Amén. Porque si tiene convicciones, por eso escúchenme, todos y cualquiera que está luchando, que quiere ser cristiano y no lo logra, porque uno tiene que ser sincero. Si no, yo sé que así no, porque estoy practicando tal cosa, porque digo mentiras, porque todas las cosas, si no, a mí me gusta el cristianismo, pero tiene que ser sincero, porque mejor es ser sincero para que Dios lo ayude y no demostrar que lo es sincero. Porque la apariencia no le gusta a Dios, lo que le gusta es la sinceridad. Por muy mal que esté, Dios lo recibe si lo confiesa. Y si no lo confiesa, Él lo sabe, pero usted se queda con el problema. Pero si lo confiesa, Dios lo puede perdonar y restaurarlo. Pero todo viene de la convicción de las cosas que creemos. Bueno, esto se va a quedar corto por aquí, porque estoy casi para terminar este tiempo, pero comencemos así. Dice, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, los hombres que le creyeron a Dios. Alcanzaron buen testimonio. ¿Qué quiere decir la palabra testimonio? Es decir, la conducta de una persona. Amén. Y en este caso, la conducta cristiana.
dentro de esa conducta cristiana que es el testimonio, entonces sale a relucir la fe, es decir, una persona que le cree a Dios. Amén, amén. Bueno, hermana, le voy a transmitir que ustedes no oyeron lo que estaba diciendo ella ahí, los que están lejos. Ella lo que está diciendo que sí, eso de confiar, ¿no? Porque estamos leyendo acá que dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Yo estaba diciendo que el testimonio es la manera de uno vivir la vida. Y cualquiera dice, esta persona confía en Dios. Amén. Ella está diciendo, bueno, pero eso de creerle y de permanecer allí, siempre esperando en Él, es por la confianza. Lo que pasa es que la palabra confianza y la palabra fe viene siendo lo mismo. Amén. Confío. ¿Qué confío? ¿Qué creo? ¿Y qué es creer? La fe. Por eso en una Biblia con otra versión, aquí en este capítulo 11, usted no va a encontrar la palabra fe, sino que dice, es pues la confianza. Amén. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la confianza alcanzaron los antiguos buen testimonio. Porque es que es una misma cosa. El que confía es porque cree. Y el que cree es porque tiene fe. Amén, amén. Bendito el Señor. Entonces dice, por la fe entendemos, oiga, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿A qué nos está llevando el escritor por el Espíritu Santo? Se den cuenta, es lo que yo logro interpretar, ¿no? Desen cuenta que todo este universo que tenemos delante de nuestros ojos, que lo podemos ver, el cielo con luna, estrellas, sol, todo lo demás, la tierra con árboles, con, bueno, cosas tan maravillosas, y que no, porque solamente el ojo humano alcanza a mirar hasta cierta distancia, pero de ahí no puede más. Pero la ciencia ha inventado unos poderosos telescopios que ven más lejos que el ojo humano. Y han mandado naves teledirigidas que han atravesado el espacio y bueno, no digamos que lo han atravesado, que anduvieron por el espacio, pero nunca le encontraron fin. Nunca le encontraron fin. Hubo una que duró, creo que 7 años viajando. Y la monitoreaban desde la Tierra y mostrando cosas, hasta ahí dice, y después se perdió en el infinito. ¿Qué tal este universo, no? Con todo ese orden que tiene. Allí murió un científico que le dan fama. ¿Y sabe qué dijo? Esto que he descubierto, sí prueba que no hay Dios. ¿Qué tal? Una amiguitica que me dio, de pronto es hasta mentira lo que dijo. Y ya cree que, porque esa es la ignorancia del ser humano. Entonces dice la Biblia, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, lo que no se ve, Dios nunca lo hemos visto. Y hay un mundo espiritual. Amén. De ángeles, de querubines, de serafines. Y hay promesas que no las vemos, pero ahí están. Amén, gloria al Señor. Hay cosas que no las vemos, pero son más reales que las que podemos tocar. Y ese es el problema del ser humano. El ser humano, claro, creo que no es que uno sea malo ni nada, sino que somos humanos. Por eso es que el humano que se entrega a Cristo y comienza a dejarse dirigir por la Biblia, él va abriendo ojos espirituales para mirar el mundo espiritual. Porque de otra manera no podría ser cristiano. Porque hay un mundo real que es espiritual, que no lo podemos ver. Amén, amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Y inmediatamente se viene, aterriza acá a la tierra y dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, ¿qué? Testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Es decir, Dios también da testimonio de las personas que le creen. No solamente la gente que nos ve vivir dice: ese hombre o esa mujer tiene a Dios, confía en Dios, sino que Dios mismo da testimonio. Entonces miremos qué creyó Abel. ¿Qué creyó Abel? Porque le ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, ¿dónde consistió la fe de Abel para haber ofrecido más excelente sacrificio que Caín? Amén. Amén, amén. Bueno, porque lo que a Dios le agradó es el sacrificio más excelente que el de Caín. Entonces miremos los dos sacrificios. Caín, frutos de la tierra, los trajo. Creo que no hizo ni altar, ¿no? Porque el altar eran unos altares de piedra con madera, los prendían y comenzaba a arder, y allí ponían la oveja, ponían el toro, ponían el sacrificio allí para que se quemara. Y dice la Biblia que cuando Noé, que fue el primero que hizo un altar, dice que percibió Dios olor fragante, algo agradable. Yo no he creído nunca que es el humo de esa carne quemada ahí, sino la fe que tenía el hombre. Eso es lo que Dios percibe, no tanto la obra que uno hace, sino qué es lo que motiva para hacer la obra. Amén. Hay amor a Dios, gloria al Señor, se le cree a Dios. Por eso más adelante Dios rechaza las ofrendas y los sacrificios, porque los que los hacían en una formalidad, en un ritualismo. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de entrar en un ritualismo, un formalismo, sino que hagamos las cosas de corazón. Esto lo hago porque quiero agradarlo a Él, porque lo amo a Él, porque Él es mi Dios, gloria al Señor, y por eso hago esto. Amén, amén, gloria al Señor. Aleluya. Bendito el Señor Jesús. Porque algunos hacen las cosas cristianas, ¿no? Pero pensando en ellos. Amén. Pensando en ellos mismos. Bueno, este es mi cargo y yo voy a tratar de permanecer aquí. Y comienzan a hacer cosas y a buscar y a ganar pleitesía para permanecer en el cargo. Qué equivocados están. Porque no se hace nada para prestigio del hombre, sino para gloria de Dios. Amén, amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Adán y Eva habían sido echados del huerto, pero Dios los buscó y los llamó. Algo que yo entendí no hace tanto tiempo, ¿no? Porque a uno le dicen, le venden unas ideas que uno como que se las mete en la cabeza y uno no ve más nada. Pero uno leyendo se da cuenta de algo. Es como el caso de que se dice que antes del diluvio nunca había llovido. Y usted de que eso no es así. Yo estoy hablando con un grupo de pastores de experiencia y les dije eso. Y hermano, ¿cómo va a ser? Digo, vamos a leerlo. Ahí clarito está en Génesis capítulo 2. Amén. Pero uno como le vendieron la idea, no, nunca había llovido, nunca había llovido. Entonces uno se mete por allí y lo predica y todo sin mirar lo que dice la Biblia. Entonces este caso de Adán y Eva, uno dice, listo, se perdieron, Dios los sacó, quedaron perdidos para siempre, pero no se pone a leer. Cuando yo iba leyendo dice que entonces llega Dios después que Adán ya había sido echado del huerto. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Amén. Y entonces él, todo avergonzado,
porque descubrió su pecaminosidad, la desobediencia. Entonces no podía presentarse ante Dios en pecado, porque nadie podrá presentarse ante Dios como justo, ¿no? Porque el pecador se presenta ante Dios para arrepentirse y Dios lo perdone, pero no para decir que él así está bien. Entonces Dios viste a Adán y a Eva con pieles de cabra. Eso quiere decir que hubo animales muertos que derramaron su sangre, que entregaron su vida para que el pecador se vistiera y se pudiera presentar ante Dios. ¿De qué nos habla eso? Del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Que fue el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Con ese sacrificio que hizo en la cruz, nos permitió vestirnos con su justicia. Porque a él se le quitó la justicia. Murió como un malhechor, como un pecador, para que usted y yo, que somos los pecadores, creyendo en su sacrificio, nos podamos vestir con la justicia de él. Amén. 2 Corintios 5, 20 y 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. La Biblia es palabra de Dios, eso no lo inventa nadie. Amén, amén. Entonces ese fue el caso de Abel, ¿no? Abel dice, bueno, ya mi papá, mi mamá me enseñaron que para acercarme al Señor debe ser con sacrificio. Amén. Porque para que alguien sea salvo, no se salva por obra, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero en aquel tiempo los sacrificios eran tipología del sacrificio de Jesucristo. Y ellos creyeron eso. Y todos los que creyeron que un día vendría el Salvador, vendría el Redentor del mundo, y creyeron esa promesa, se salvaron en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces se presenta Abel con esa fe. Dice, bueno, yo sé que no soy perfecto, que soy un pecador, pero le llevo al Señor más excelente sacrificio. De lo mejor de su ganado escogió. ¿Por qué? Porque era para el Señor. El que escoge cosas, lo mejor para uno mismo, y lo de Dios, lo de menos, uno está muy mal. Primero es Dios. Entonces se presentó con el sacrificio, pero lo que Dios estaba mirando era que aparte de ir dentro de lo que Dios enseñó, también él estaba creyendo eso. Amén. Pero se presenta Caín con una ofrenda que nadie se le enseñó, fue idea de él. No había muerte, no había sangre, es decir, salvación por obras. Porque para salvarse tiene que ser por el que murió en la cruz, derramando su sangre, entregando su vida. Entonces estamos en el punto, ¿qué creyó él? ¿Qué creyó? Creyó la doctrina, el principio que Dios enseñó, que solo con sacrificio podemos acercarnos a Dios. Caín no lo creyó y se presentó con otra cosa. Y yo recuerdo que cuando yo leí eso, estando yo muy recién entregado al Señor, me quedé como asombrado. Digo, oiga, aquí parece como que hay de parte de Dios, como una sección de personas. Pero como uno no entiende la Biblia todavía, digo, ¿por qué dice que agradó a Dios la ofrenda de Abel? Miró con agrado a Abel y a su ofrenda, oiga, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Oiga, esto sí está como raro aquí. Dios, ¿por qué hizo eso con este pobre hombre? Pero bueno, yo creí que la Biblia es la verdad y que yo era el que no entendía. Digo, aquí hay algo, pero yo no lo entiendo. Y así que tiene que mirar uno. No, aquí está un error. No, vamos a ver si es error. Pero de pronto soy yo el que no lo entiendo. Hasta más adelante oí la enseñanza. Y dije, bueno, ya entendí qué es lo que es. No era acepción de persona, era que Abel sí tomó la enseñanza y se cobijó bajo lo que Dios le dijo. El otro inventó eso, donde no había sangre,
donde no había sacrificio, porque frutos de la tierra no van a botar sangre ni van a morir. Tenía que haber muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que todos esos animalitos que morían era porque Dios dijo que el pecado, la paga del pecado es muerte, y de cierto morirás. Así que el que iba a redimir al mundo pecador tenía que morir en lugar de ellos para pagar la culpabilidad del hombre. Entonces aquí vemos, ¿no?, qué fue lo que creyó Abel. Así que usted y yo tenemos que mirar qué es lo que hemos creído. ¿Qué es lo que yo he creído? No que creía en la iglesia pentecostal. ¿Me salvará creyendo en la iglesia pentecostal? Amén. No, yo creo porque yo voy a culto y voy todos los domingos a culto. Entonces por eso yo, no, tampoco se salva porque venga a culto. Amén. No porque es que yo a la gente pobre yo los ayudo y bueno, yo doy, entonces tampoco se salva por eso. Y todo eso que estamos diciendo lo hacemos, no, pero no para salvarnos, sino porque somos salvos. No porque diezmo, porque ofrendo, tampoco. Las ofrendas no salvan, los diezmos no salvan, pero los salvos diezman y ofrendan. Los cánticos, himnos y coros y aplausos no salvan, pero los salvos cantan y aplauden. Amén. Porque es un fruto de la salvación. Concluyendo, entonces, la fe es creerle a Dios. Pero ya saben las cuatro connotaciones que tiene. Primero, el creer. Amén. Segundo, el conjunto de doctrinas que creemos. Tercero, como fruto del Espíritu. Y cuarto, como don del Espíritu. Entonces, no en todas partes quiere decir igual la fe. Y lo otro que estudiamos es que la fe no es un objeto que viene, sino que es la capacidad de creer de la persona. Porque Dios lo que da es su palabra, sus revelaciones. Y en este caso de la salvación, Dios lo que está diciendo, bueno, para eso vine a la tierra manifestado en carne, para morir por ustedes, para derramar mi sangre, entregar mi vida, para que usted creyendo se salve. Entonces nosotros creemos eso. Si yo estoy seguro, porque el creyente no puede tambalear ni dudar diciendo, bueno, yo como sé que soy salvo. Bueno, si creíste en el sacrificio de Jesucristo y estás firme de que Él murió por ti y ahí permaneces, tú eres salvo. Amén. No, hermano, porque yo no siento. No, no es por sentir, sino por creer. Y el creer te lleva a sentir. Y el creer te conduce a adorar. Y el creer te conduce a servir. Amén. Pero no es que sentir. Y el sentir no es malo, es agradable, maravilloso. Amén. Dice que nos gozamos en Él con gozo inefable y glorioso. Pero porque creímos. Por eso sentimos. Por eso si usted viene al culto o está en su casa, no está sintiendo nada, pero usted cree. Es como usted cree, le rinde culto al Señor. Lo adora, lo alaba. Y adorándolo y cantándole y reconociéndolo, entonces comienza a sentirlo. Amén, amén. Dios les bendiga. Pónganse de pies. Damos gracias al Señor. Amén, amén. A ver cómo se siente. Quedó esto un poco más despejado. ¿Qué dicen? Amén. Cualquier inquietud que quede me la preguntan después. Vamos entonces a examinar bien cada uno la fe. ¿Qué es lo que yo he creído? ¿Es verdad que lo he creído? ¿Hay alguien que tenga problemas con eso? ¿Que tiene dudas? ¿O que aunque lo entiende, sabe que no vive como debe vivir? Entonces hay solución para ti. Hay solución. Porque si creíste en Jesucristo, sabes que Él es Dios Todopoderoso.
sabe que su sacrificio te salvó para siempre. Como dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Amén. Así que yo les invito a hacer un reconocimiento. Amén. Yo les invito también a hacer un arrepentimiento, tomar una decisión. Esto no es como para, voy bonito, ya me voy y sigo igual. Esto es para tomar decisiones. Y cuando se toman decisiones, entonces Dios respalda esas decisiones cuando son hacia Él. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Amén. Porque uno no puede sentirse ya satisfecho, ya estoy grande, no. Tiene que entender que faltan muchas más cosas. Amén. Bueno, también siempre hacemos el llamado a las visitas que están. Usted ha entendido, Dios le ha revelado, entonces venga, entregue su vida a Jesucristo. ¿Dónde están las personas que diga yo esto lo entiendo? Dios, porque cuando uno lo entiende, que Dios se lo está revelando. Y a la vez que va entendiendo, lo va tocando, le va tocando su vida. Y lo que uno siente inmediatamente, así como vivo, no estoy bien. Eso es lo que revela Dios. Entonces venga. Amén. ¿Dónde está?